y lo veremos, aunque quizás nos resulte un poco árida esta partecita. Pero el día viernes terminamos con software, que es mucho más bonito y mucho más interesante. Y empezamos con la siguiente clase, con la unidad 2. Entonces voy compartiendo. Hemos creado escritorios de alta gama y empezamos. Hoy día avanzamos lo que son las memorias. Haciendo un poquito de recapitulación, habíamos visto el desarrollo cómo habían evolucionado las computadoras y que la evolución del hardware prácticamente se constituye en la evolución de las computadoras. Claro, tiene pequeñas variantes, les había dicho que no es exactamente lo mismo, pero que está estrechamente relacionado. El, el, y hablamos luego de una serie de componentes electrónicos que que se ensamblan. Bueno, en este caso solo se ensamblan porque todo ya viene prefabricado y se ensamblan en un case, en una base, en una torre, en un gabinete. Y, y bueno, ya tenemos ahí ensamblada, tenemos la computadora físicamente, pero no funciona si no tiene el software. Entonces estamos viendo ahora cuáles son esos componentes que nos permiten armar la computadora para luego entrar al software y ver cómo se, se arma una computadora. Haremos ingreso un ratito. Bueno, que no hay nadie. Y habíamos visto dentro de esas partes la tarjeta madre. Les había comentado que la tarjeta madre es, donde se conectan, digamos, los demás elementos, los demás componentes electrónicos para la computadora. Hemos hablado también del CPU, de la unidad de procesamiento central, el CPU, y les había recomendado que no se utilice cuando hablamos de la torre, o sea, cuando hablamos de una computadora de escritorio y nos referimos a la torrecita, o sea, al, al gabinete, al case, no es adecuado referirse como el CPU, porque ya hemos visto que el CPU es el microprocesador y el microprocesador es una cosa chiquita, no es que se conecta a la tarjeta madre para el funcionamiento de la computadora. Lo correcto en este caso es podemos utilizar como ordenador o como la computadora. También les había recomendado que se utilice la terminología adecuada, que está reconocida el término por la RAE, reconocido por la RAE, perdón, es femenino, la computadora. O es aceptado también el ordenador. En, bueno, mil disculpas, me han llegado algunas preguntas por WhatsApp. Les voy a contestar después y les hay, denme un momentito, sí, son referidas al tema, así que les voy a contestar luego. Sí, creo que sí, solo referidas al tema. Ya. El, entonces, hemos visto toda esa parte. No estamos entrando al detalle de la conformación electrónica, ni estamos viendo circuitos, ni condensadores, ni capacitores, o sea, nada de esos componentes electrónicos de
de cada una de estas partes que conforman el hardware dentro de una computadora, no estamos viendo casi nominativamente. Bueno, eso fue lo que hicimos ayer. Ahora vamos a hablar de algunos elementos que nos faltaban. Hablemos de la memoria, que también se conecta a la tarjeta madre. Eh, Existen dos tipos de memoria dentro de la computadora. Una es la memoria RAM y la otra la ROM. Ahora, acá nos vamos a referir a la memoria RAM. Vamos a hacer una cosa para no cortar la presentación a cada rato. Admitimos el ingreso hasta -20, todos los que entran y sin compartir pantalla de presentación de la clase. Y la siguiente lo haríamos después de 15 minutos, -5 más o menos, o sea, las solicitudes las voy a acumular hasta ese momento, y -5, 8 menos 5, 8 en punto mejor, admito los otros siguientes, ¿de acuerdo? Para no cortar a cada rato y suspender la presentación. Entonces, no han logrado entrar hasta 8 menos 20, ingresen a las 8 en punto. Hasta las 8 en punto. Me esperan un ratito y les admitimos a todos en grupo. Bueno, estamos hablando de las memorias de las memorias, pero no de la memoria, eh, de la memoria intangible de la computadora, sino de la memoria del elemento, del componente donde se almacena la información, o sea, y esto es denominado la memoria. Aquí me voy a referir primero a la memoria RAM. Es una memoria de acceso aleatorio, o sea, que aleatorio quiere decir que la podemos utilizar cualquier momento. Es memoria, no es una memoria, eh, ¿cómo decir? Que no es una memoria permanente, sino la utilizamos cuando abrimos un programa, cuando queremos hacer cuando hacemos en- una acción inmediata en la computadora, por ejemplo, abrir un archivo. Abrimos un archivo y nos vamos a la memoria RAM. Es de acceso directo. Tenemos un archivo Word, abrimos el archivo Word y al abrir ese archivo, la que la computadora utiliza es su memoria RAM, o sea, una memoria que le da espacio para abrir dentro del Word, le proporciona un espacio dentro de la memoria para que pueda abrir. Les había comentado, creo, el otro día, que si abrimos 15 archivos Word, va a haber un momento, de acuerdo a la capacidad de nuestra computadora, va a haber un momento que nos dice insuficiente espacio en el disco y ya no podemos abrir el archivo 16 en Word. Era porque nuestra memoria RAM era limitada, o sea, era chiquita, no nos permitía abrir, o por ahí los archivos eran muy grandes y se ha llenado. Entonces vamos cerrando los primeros archivos que habíamos abierto en Word y de pronto se nos abre el archivo. Entonces, esa es la memoria que se utiliza como memoria RAM. Es una memoria utilizada en una computadora, de acá, para el almacenamiento temporal y de trabajo no masivo. Como les decía, no puedes abrir muchas cosas simultáneamente, solo un, lo que te permita la memoria o lo que te permita dependiendo el tamaño del archivo. Por ahí tu Word tenía fotografías, tenía videos insertados y se lo comió toda la memoria RAM y ya no puedes abrir un tercer archivo. Entonces el RAM se almacena almacena temporalmente la información, o sea, lo que dure el uso del archivo. Y si ese es el archivo y la memoria queda nuevamente vacía. También se le denomina, aunque en nuestro medio no es muy usado, como la memoria principal, o como la memoria central o la memoria de trabajo. Eh,
No se puede, bueno, no se hace almacenamiento de esto, o sea, cuando abrimos el archivo en Word y lo grabamos con el mismo nombre o con otro nombre, no va a la memoria RAM, sino va a la memoria permanente. Entonces, tienen esta conformación más o menos dependiendo de la capacidad del modelo. Obviamente, este tipo de tarjetas de memoria no es la misma que para una desktop, una computadora de escritorio, ni o para una laptop. Cada uno tiene sus características diferentes. Y las máquinas con sistema operativo iOS, o sea, las Apple, las Mac, tienen, tienen otro modelo diferente. Ya en la práctica, en el ejercicio de su profesión o cuando estén trabajando dentro de nuestra área, si el técnico les dice que va a cambiar la RAM o que la RAM se ha quemado, entonces ustedes ya tienen, ya tienen la idea precisa de lo que se ha quemado, es esto, o sea, no pueden abrir archivos y que hay que cambiarla. Esto no se separa, tienen que cambiarla. Entonces, esa es la memoria RAM. Veremos la siguiente. Esta es la memoria ROM, es la memoria de solo lectura. O sea, puede ser algo interno y oculto en los ordenadores personales. Es una memoria especial en la que se escribe una sola vez la información y no se puede borrar ni modificar, al menos no de manera fácil y rápida. Es una memoria no volátil. La información de arranque y otra información crítica. No son los únicos dispositivos con memoria ROM. Cualquier dispositivo de programa, los celulares, microondas, reproductor, o sea, utilizan este tipo de memoria. O sea, es una memoria de uso mucho más, muy técnico. Y acá almacenamos, a ver, cuando formateamos un disco duro, cuando formateamos el disco duro de la máquina, se vaciamos todo esto. O sea, ¿cómo les explico? La memoria, la información que va a la memoria, a esta memoria, no se la puede borrar como agarras una carpeta, entras a carpetas y buscas un archivo y lo puedes borrar. No puedes hacer esto con esta memoria. Todos los archivos que están en esta no se borran, pero sí los puedes deformatear o formatear. ¿Alguna vez les habrá pasado que entran a una carpeta y quieren borrar un archivo accidentalmente y dicen, este archivo no puede ser borrado porque es archivo de la es archivo, no, es archivo de programa y no lo pueden borrar? Y si por alguna razón lo borran, pueden estar borrando en un archivo que hace que se levante el sistema y luego no puedan ingresar. Esto yo creo que difícilmente en nuestra área vamos a utilizarlo. O sea, no nos vamos a relacionar con esto, pero es eso en lo que consiste. Entonces, esos son los componentes electrónicos más importantes, así en líneas bien generales, demasiado generales, pero creo que son básicos para nuestra comprensión. Ahora vamos a ver lo que son algunos periféricos, se llaman periféricos, eh, porque se conectan a los puertos que están en nuestra computadora, en nuestra laptop o en nuestra computadora de escritorio. Vemos que tenemos las ranuras que conocemos como el USB, donde enchufamos, perdón, la micrófonos, parlantes, conectamos nuestro USB, eh, nuestra memoria externa, un sinfín de cosas, los USBs, han debido ver, hay calentadores de café que trabajan con USB, y puedes calentar en la computadora tu café, o sea, un montón de cosas. Eh, Todos los elementos que conectas a esas ranuras de la computadora se denominan dispositivos. Eh, ¿Cuándo denominamos periféricos? Cuando hablamos y conectamos a esas ranuras. Entonces, conectar esas ranuras, estamos conectando a los periféricos. O sea, esas salidas que nos permiten, o entradas que nos permiten realizar las computadoras, las tenemos ahí eh, bien establecidas.
es lo que se denominan periféricos, periféricos de salida, periféricos de entrada. Se puede hacer, nos permiten hacer diferentes funciones. Ahora, yo les estoy hablando solamente de estas ranuras físicas. Ustedes ven al costadito de su computadora, si están con laptop, ven, pero no les estoy hablando de lo que son las conexiones vía Bluetooth. Igual, por ejemplo, el celular pueden conectar vía Bluetooth con su computadora eh, y no están utilizando un periférico de salida, sino están utilizando la conexión vía Bluetooth. En este caso, nuestro periférico sería el Bluetooth, pero no se lo denomina así. O cuando utilizamos el Chromecast, para los que no están muy familiarizados con el Chromecast, es la conexión remota entre, puede ser una computadora o un celular a un televisor, dependiendo del modelo del televisor, si es un TV Smart y tiene esa capacidad, pueden conectarse a través del Internet directamente, descargan una aplicacioncita o a veces ya bien incorporada y se conectan directamente y pueden con el televisor y pueden transmitir el video que están viendo en su celular en el televisor. Lo mismo pasa con la computadora. Si ustedes tienen una laptop, lo ven muy chiquito y quieren ver una película, eh, entran digamos, la película está en YouTube, entran a YouTube, despliegan la película, les resulta muy pequeño y quieren ver una pantalla gigante y utilizan el Chromecast. Si es automático, se, se conectan automáticamente, buscan el simbolito y se conectan y ven su película en la tele desde su computadora. O si no tiene esa conexión directa, no es un Smart TV o no tiene la función, eh, se compra el dispositivo que se llama Chromecast y con eso pueden conectarse a la computadora. Esto, por ejemplo, como una anécdota les comento que en el trabajo se estaba haciendo diseño gráfico y con tan mala suerte que a la diseñadora se le cayó la computadora a la laptop y se borró la pantalla, o sea, no sé si se habrá quemado o se ha dañado, pero no se podía ver las imágenes en la pantalla y el trabajo que se hacía era urgente. Entonces, ¿qué se hizo? Se utilizó a través del Chromecast, se utilizó la tele como monitor. O sea, muchos hacemos eso, ¿no? Pero para los que no están familiarizados con esto, con ese tema, es una buena solución cuando por alguna razón el monitor dejó de trabajar y podemos trabajar directamente con la pantalla. Esto muchas veces se hace. Hay pantallas, hay televisores que a la vez pueden ser pantallas de monitor. Obviamente ambas tienen diferentes características, ¿no? Una pantalla de monitor con un televisor. Pero agarran y puedes ver, esto utilizan con alguna frecuencia y puedes abrir tu archivo en Word, puedes hacer todo, navegar. Pero lo que estoy ahorita refiriéndome es una conexión de Internet, por eso hablaba de YouTube y de una película que lo pueden ver en la tele. Entonces, esos son los periféricos, ¿no? Los periféricos físicos y el periférico no tangible, que les digo, la conexión vía Bluetooth. Lo mismo sucede con la conexión vía Bluetooth con una impresora. Ya han debido oír, y si no, les comento ahora, por ejemplo, los celulares pueden conectarse vía Bluetooth con impresoras para fotos. Y no necesitas conectar un cable, simplemente vía Bluetooth te comunicas a la impresorita de fotos y las fotos que estás tomando con tu celular se van a imprimir a través de esa impresora. Estos dispositivos están más desarrollados en la línea de Apple, tienen mejores dispositivos de este tipo. Han visto que cada vez los teléfonos son más chiquitos, más delgados. Y
con el fin de utilizar más la conexión remota, la conexión sin cable. Entonces, esos son los periféricos que son que trabajan con dispositivos, que pueden ser dispositivos de entrada, de salida, y vamos a ver por qué se denominan de entrada y de salida. Muchas veces mencionamos acá, todo esto les voy a dar una bibliografía. Hoy día he colocado un poco más contenido porque para que si los revisan lo vayan recordando. Yo voy a poner las fuentes acá de dónde se ha obtenido esta información o cuál ha sido el respaldo o el sustento, y lo voy a publicar en el Classroom, pero pondremos las fuentes para que no parezca un plagio. Entonces, hablamos acá, ¿no? Que si bien no son esenciales, por ejemplo, les hablaba de Chromecast, pero sí son útiles y nos sirven para trabajar, sobre todo si trabajamos de la mano con las nuevas tecnologías y queremos hacer uso óptimo de todo lo que nos ofrece. Pero hay otras que son realmente esenciales, como el teclado, y cuando hablamos del teclado también hablamos de los teclados inalámbricos, que no se conectan por cable a la computadora. También hablamos de los teclados ópticos, para, para quienes no lo vieron. El teclado óptico es eh, a través de señales luminosas, se te ilumina el teclado, puede ser sobre un escritorio, sobre una superficie bien plana, bien lisa, y puedes digitar y te funciona como un teclado normal. O los teclados flexibles. De esto hay un montón en el mercado, aquí mismo en Bolivia, en La Paz. Son teclados que lo puedes hacer un rollito y lo metes a su estuche. Eh, y se conectan algunos vía Bluetooth, algunos vía cable. Aquí solo cable. Y se utiliza mucho más esto con los iPads para facilitar el tecleado, ¿no? O los dispositivos extras para iPad. El iPad viene eh, como un teléfono, no solo el iPad, pero a ese iPad le puedes enchufar, conectar diferentes dispositivos, como el tecladito, le puedes conectar en algunos casos micrófono, auriculares, etcétera. Pero cuando hablamos de los teclados o un disco duro externo, sí son elementos que pueden ayudarnos a funcionar mejor. O el monitor, bueno, se han vuelto ahora, como ponemos acá, que son indispensables. Para nuestra labor, para nuestro trabajo, un dispositivo que se ha convertido en indispensable es el escáner. Para otras profesiones como la arquitectura o la geografía será el plotter. Y, bueno, ahora utilizamos el mouse. Algunos tienen mouse incorporado, algunos tienen lo que se le llama la bolita en el teclado, o las laptops tienen un espacio de presión para la utilización del mouse. O sea, todos esos son los dispositivos que o están incorporados o, bueno, en este caso dispositivo es para conectarlos. Cuando hablamos de incorporados ya deja de ser un dispositivo externo. Antiguamente, como se pone también acá, no se utilizaba disco duro, todo se grababan en discos externos, en unos discos enormes que eran las cintas magnéticas, que lo vamos a ver en un ratito. Y tampoco se utilizaba mouse, sino directamente el teclado. Ahora, ¿cuáles son los periféricos de entrada? Ya prácticamente lo hemos visto. Son los que permiten ingreso de la información. Y los ejemplos más clásicos son el, el teclado y el mouse. Ya es un poco obvio, ¿no? Porque con el teclado metes información, pero metes información. Pero me dirán, pero cuando pongo imprimir, me saca información. Pero, exacto, pero no te saca información por el teclado, te saca información por la impresora.
y por el teclado solo metes instrucciones, metes códigos, metes señales, pero no sale nada de información, solo metes. Lo mismo sucede con el mouse. Entonces, esos son los periféricos de entrada y por qué se llaman de entrada. Entre los periféricos de entrada también están el escáner, ya les había dicho, el micrófono. O sea, escáner es en realidad un dispositivo de entrada mixto. Porque escaneamos la información y nos puede salir, bueno, dependiendo de la capacidad y de las características del escáner. Escaneamos un documento, agarras tu carnet, lo escaneas y tu imagen, tu archivo se almacena en la memoria de la computadora. Entonces ahí estamos hablando del escáner. Pero si tu escáner te permite eh, tener otras funciones como impresor, como la de impresión y eso, entonces se convierte en un dispositivo mixto porque ah, te facilita el ingreso y te facilita la salida de la información. El micrófono también está dentro de los periféricos de entrada porque puedes dar señales de instrucciones a través de la voz o grabar alguna película, algún video. Entonces se convierte en micrófono, ¿no? Se convierte en un dispositivo de entrada. Lo mismo la cámara web, los lectores ópticos de código de barras, el joystick, los lectores de CD, las placas de adquisición, la conversión de datos, etcétera. Y acá tenemos que incorporar también los temas biométricos. Eh, cuando se han inscrito a la corte para las elecciones, han registrado su huella a través del biométrico. Ese biométrico también es un dispositivo de entrada porque está mandando una señal y almacena ciertos datos e información en las computadoras de la corte, donde donde están registrados además otros datos como la fotografía, todo eso, y la huella es la que da la autenticidad. Entonces ahí es así como reconocemos el tema biométrico. Lo mismo pasa en los celulares, ¿no es cierto? Ponen su huella digital para desbloquear. ¿Qué estamos haciendo? Estamos utilizando nuestro dedo o puede ser la retina, los ojos o el rostro, la cara, como periféricos de entrada para acceder a la información. Entonces no solo tenemos el teclado, el mouse, sino también ya los temas, el aspecto biométrico. La pantalla táctil de las computadoras en muchos casos se convierte también en un dispositivo de entrada. Es como en el celular, ¿no? Eh, accedemos por ejemplo, para marcar o para entrar a WhatsApp, utilizamos la pantalla táctil y al digitar nosotros con el dedo estamos habilitando y se convierte en un dispositivo de entrada. Lo mismo en las computadoras que tienen pantalla táctil. Sí. Entonces, esos son los periféricos de entrada y eso es así como se utilizan. Ahora, ¿cuáles son los de salida? Exactamente los, eh, los que habíamos dicho, los que nos permiten sacar información. Entre esos podemos citar la impresora, que es lo más típico en ejemplo, ya nos permite obtener la información procesada, la información ordenada, estructurada de acuerdo a lo que nosotros habríamos ya diseñado o estructurado dentro de un programa, por ejemplo, el Word. Si hemos hecho una cartita, ya hemos estructurado como queremos y sale. O sea, las señales electrónicas dentro del computador con todos esos elementos electrónicos nos da la señal y ya es lo que sale, ¿no? O una base de datos. Hacemos un listado, una base de datos y hacemos el listado y nos va a salir el listado.
Entonces, la impresora es el ejemplo clásico, ¿no? Pero hay otro ejemplo clásico, son las terminales. En las bibliotecas tenemos una serie de terminales que no cada una tiene, no cada una tiene su propio programa, sino están conectados a una red interna o un intranet, eso lo van a ver con detalle me imagino que en automatización de la información. Y entonces están conectados todos en línea y les va a desplegar la misma información en todos, pero cada uno de manera independiente funciona y accede al servidor en búsqueda de la información. Y en la pantalla nos va a desplegar qué es lo que estamos buscando, digamos el libro con todas sus características, la fichita, etcétera, como se ha diseñado o formateado, o se ha dado formato no formateado precisamente, sino dado formato a la presentación y lo vemos solo en pantalla. Entonces ahí nuestra pantalla, nuestro monitor está haciendo de dispositivo de salida. Y si lo imprimimos, bueno, ahí tenemos dos dispositivos de salida trabajando en forma conjunta, que sería el monitor y la impresora. También otros dispositivos de salida son los micrófonos, no los micrófonos, perdón, los parlantes, como un ejemplo, y entre otros podemos citar los televisores, como les ponía hace rato el ejemplo de si queremos sacar información en una pantalla mucho más grande, tenemos el televisor, la conexión vía Chromecast o vía cable, que igual se llama Chromecast, o a través del Data Show, no sé cómo, bueno, del Data Show, lo que utilizamos en el curso para proyectar las proyectoras, esos también son dispositivos de salida. Y las pisadas electrónicas, si están conectadas a las computadoras, también las pisadas electrónicas, dependiendo del modelo y de la característica de la pisada, puede convertirse en dispositivo de salida, puede ser dispositivo de entrada, porque vamos escribiendo en la pisada electrónica y todo se va almacenando en la memoria de la computadora, en este caso en la memoria RAM, si no lo hemos grabado, y lo podemos imprimir. Yo me imagino que esa experiencia ya se ha tenido en la carrera, la utilización de la pizarra electrónica. Y para quienes no lo hayan visto, es una pizarra electrónica tipo una pizarra acrílica, pero que tiene una memoria y tiene algunas funciones y tiene varios comandos que permite hacer diferentes acciones. Ahí mismo puedes grabarlo y puedes almacenar y puedes bajar la información en un USB o utilizar con cable a la computadora para que la información la puedas ir almacenando directamente a la computadora, sea laptop o de escritorio. Eh, Tiene muchas ventajas porque algunas pisadas, perdón, electrónicas, sobre todo cuando se hace un trabajo en grupo, en una reunión, hay pisadas electrónicas que se conectan directamente a la impresora. Entonces, has hecho una pantalla, has llenado bueno, pantalla en este caso, en una pizarra, igual con el marcador como se utiliza en la pizarra acrílica, has llenado todos los datos, todo lo que hayas desarrollado durante la reunión, y para no perder la información y necesitan ese rato compartirlo o trabajar sobre esa información entre los diferentes miembros de los asistentes a la reunión, puedes imprimir copias y entregar a cada uno si no tienen computadora. Si están trabajando con computadora y están en línea, en intranet o están conectados vía Wi-Fi, te, les compartes, ya sea vía WhatsApp, Telegram, lo que sea, eh, el archivo y lo pueden ir trabajando. Entonces es sumamente bonito, muy interesante y obviamente la impresión no sale en caracteres los caracteres que nosotros vemos los documentos, ¿no? Si nos sale como lo hemos visto, como lo hemos hecho, o sea, manuscrito. Ahí tenemos otro ejemplo de un periférico de salida y que también puede ser de entrada, está dentro de los periféricos mixtos que ahorita lo vemos. Aquí está lo que les hablaba, ¿no?
Están los discos rígidos o los discos duros como los conocemos, que son periféricos de entrada y de salida, almacenan y nos proporcionan información. En en alguna bibliografía siguen llamando a los discos flexibles como el DVD, CD-ROOM, Blu-ray, para darles un denominativo a esas tres formas. Aún lo siguen llamando disquetes. Entonces, cuando se habla de disquetes, en alguna bibliografía, les repito, no se sorprendan porque no solo se están refiriendo a los disquetes antiguos de los 90, sino se están refiriendo a los CDs, o sea, los discos flexibles. No es el término, actualmente no se utiliza ese término, pero, insisto, si lo ven, no se sorprenda. Entonces, decimos, acá estamos hablando de las lectograbadoras, o sea, de CD, de DVD, los discos zip, etcétera. También entran en este rango las memorias flash. ¿Por qué las memorias flash? Porque metemos información, la abrimos y también grabamos información y la transportamos a otro lado. Las memorias flash, por lo general, son reconocidos como dispositivos portables, porque llevamos la información de un lugar y la compartimos en otro. Por sí solo, el flash o el USB o el pendrive, como también se llama, por sí solo no nos sirve, no podemos sacar la información, tiene que estar conectado a una máquina, ya sea para sacar información o para meter información. Es de ahí que se le da el denominativo de dispositivo transportable. Están también las tarjetas de red, bueno, los módems cuando nos conectamos al internet, las placas de captura, salidas de video, todos esos son periféricos mixtos porque nos permite sacar y meter información. Bueno, estamos hablando también acá de la memoria flash o la memoria USB o del pendrive, como cualquier. Aquí voy a hacer un paréntesis. Se ha escuchado, quizás alguien también lo escuchó, que erróneamente se dice mitera al disco duro externo o al pendrive, al USB. Es una aberración eso, no es. Y incluso los que venden dicen, tengo el tera. El tera no es tera, es disco duro externo o en su defecto es el pendrive. El tera es la capacidad luego la capacidad más grande, ¿no? La capacidad de almacenaje de la memoria más grande. Después del gigabyte viene el terabyte. Y abreviando, ¿de dónde dicen tera? ¿De dónde salió esto? Lo que pasa es que los discos duros externos llegaron con un tera de capacidad, los primeros. Y creo que sonaba mejor dentro de lo comercial tera y se le vino a llamar tera. Entonces yo fui a buscar el disco duro externo y preguntaba por disco duro externo y nadie tenía. Hasta que alguien me dijo, lo que estás buscando es el tera. Y yo le dije, bueno, ya tera ni modo, ¿no? Pero no, es el disco duro externo. Tera es la capacidad. ¿Qué va a pasar cuando ese tera no tenga un tera de memoria, sino tenga el hexa, el exabyte? Tendrán que cambiar el nombre a hexa, ¿no? Bueno, pero, o sea, eso como entre paréntesis y como aclaración. Entonces, estos son los dispositivos mixtos con los que podemos sacar y meter información. Hablamos, seguimos con los dispositivos mixtos y entramos a lo que son las pantallas táctiles. Aquí tengo una foto antigua de lo que eran las primeras computadoras, perdón, los primeros teléfonos con computadoras, los notepads y todas esas cosas. Podría decirse que eran los abuelos de los iPad o de las tablets. Bueno, entonces en las pantallas táctiles, eh, algunas computadoras tienen pantalla táctil que también les sirve, como les decía hace un ratito, que nos sirve como periférico de entrada eh, o de salida, dependiendo de la función para lo que esté diseñado. Y les hacía el ejemplo con los teléfonos.
En el caso de un teléfono, ¿qué es lo que nos daría la pauta para cómo funcionaría el ejemplo de salida en un teléfono? A través del marcado, ¿no? Marcamos un número y sacamos la llamada. O de entrada, nos llega un correíto en WhatsApp y nos mandan un documento, por mensaje, no correo, por un mensaje nos mandan un documento y lo abrimos. Entonces es un dispositivo de entrada, nos llegó el documento y de salida lo abrimos y lo podemos imprimir. Entonces ahí vemos que tiene una función mixta. No es como la impresora, ¿no? Que solo saca y se convierte solamente en un dispositivo de salida. Entonces esas son las diferencias entre los dispositivos. El, a ver, ¿qué más hay acá? Los servidores web también son periféricos, no son periféricos, son dispositivos. El periférico es lo que nos conecta al dispositivo, ya les había dicho. Los servidores web también son periféricos de entrada porque podemos almacenar grandes cantidades de información ahí, podemos almacenar nuestras páginas web, nuestras redes, nuestro contenido que viene en los medios sociales o redes sociales. El, la nube también es otro periférico. Y bueno, veremos qué más surge en los siguientes años. Cuando hablamos de periféricos y de dispositivos, se toma en cuenta, hay bibliografía también que toma en cuenta ciertas tarjetas y los reconoce como dispositivos. No obstante que estas tarjetas pueden ser externas o pueden ser internas, por lo general en las computadoras de escritorio son internas. Las unidades o las tarjetas de video. ¿Por qué se considera como un dispositivo de entrada o de salida? Bueno, de entrada porque podemos grabar un video, podemos editar un video y nos guarda la información. Y de salida, ¿por qué? Porque si eh, quieres reproducir un video y no tienes la tarjeta gráfica, no vas a poder reproducir tu video, lo que les decía ayer, ¿no? Si no tienen esa tarjeta, no se reproduce el video por más potente que sea tu memoria, tu tarjeta, tu CPU, tu microprocesador, todo lo que sea, tenga la máxima capacidad. Si no tienes la tarjeta de gráfica, no ves nada. Entonces, estos también se consideran dispositivos de salida y dispositivos de entrada y dispositivos de salida, no obstante que están incluidos o son parte del hardware que está dentro de la computadora, o sea, son internos, pero igual hay literatura que lo considera entrada y salida justamente por esa función, que es una función adicional. El, eh, Acá en la literatura que me estoy apoyando, en esta parte por lo menos, habla de que desde los 90 ha tenido un crecimiento vertiginoso y habla de las animaciones, de los computadores y de los videojuegos que hace mucho más atrás no se tenía ni siquiera idea de que podría surgir eso. Los videojuegos venían de otra forma, venían muy separados. Alguna vez han debido ir a hablar a sus papás del Atari o del Family, ay, no me acuerdo cómo se llamaba esta Family PC, creo que era, eran los abuelos de los PlayStation que ahora hay. No venían, era un poco inimaginable que en la computadora puedes jugar de esa forma, ¿no? O de la realidad virtual, todas esas cosas, porque eran máquinas, dispositivos aparte. Mucho de eso ahora ya viene incorporado. Eh, Justamente ayer hablábamos y decían, si van a buscar al mercado una laptop y le dicen, esta tiene una excelente tarjeta de gráfica, esta computadora tiene una
una tarjeta gráfica súper buena para juegos y habíamos tocado el tema de que, por ejemplo, las Mac tienen muy buena capacidad de tarjeta para diseño gráfico. Y por eso la preferencia de los diseñadores gráficos por las Mac. Y ahora ya vienen prácticamente incorporados, pero se mejora la capacidad cambiando estas tarjetas. Pero el punto acá, en este tema, es que son considerados dispositivos de entrada y de salida porque su ausencia o su capacidad limitada puede representar que puedan o no puedan editar un video o puedan o no ver un video. Lo mismo con la parte de gráfica. Ahí está lo que se puede considerar otro dispositivo. Y haciendo un resumen, tenemos todos acá. Y además de la cinta magnética que se utilizaba antes, y aunque les parezca gracioso, hasta hace poco los servidores que están en grandes edificios donde están así en fila los servidores, utilizaban todavía la cinta magnética. Ahora, hablando de los dispositivos de entrada y de salida, se clasifican en soportes magnéticos y soportes ópticos. El magnético es son los, mm, los discos flexibles y los discos duros. Se caracterizan, se caracterizan porque se puede acceder casi inmediatamente a cualquier parte del disco. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, en el disco duro, con la información que tenemos, no tienes que pasar, recorrer hasta encontrar dónde está, sino está organizada la información, está estructurada y puedes acceder donde sea. Esos son los soportes magnéticos. Dentro de esta tecnología es un poco antigua, pero hay todavía computadoras que están funcionando con esto. Entre esos están la cinta magnética que les decía que utilizan. Las computadoras antiguas utilizaban solo esto y por eso habían tambores y tambores de las cintas magnéticas, decenas de tambores de donde se almacenaba la información. Aquí está el tambor magnético, son los cilindros con material magnético. El disco duro, bueno, el disco duro no pasó, se sigue utilizando y los discos flexibles, estos son los que se conocen como dispositivos de almacenaje magnético. ¿Por qué cuál es la diferencia con el resto? Porque para utilizar un dispositivo magnético, lo que tienes que hacer es formatearlo, preparar las pistas. Cuando utilizan el DVD o el CD antiguo, el DVD, no agarran y le ponen directamente, le copian la información, no vacían datos ahí de manera directa, sino dice, formateamos qué capacidad, 32 FX, 40 FX, 60, solo lectura, o sea, te hacen un montón de preguntas antes de grabar tu información y ahí pierdes un montón de tiempo grabando, formateando el DVD, creando las pistas para luego poder recuperar tu información. Y lo que no sucede, ya lo han comprobado con un USB. El USB agarras y ya viene preformateado, digamos, ya viene establecido, o no necesita que hagas un formato en tu computadora. Agarras tu USB, lo compras nuevecito, lo pones y listo, puedes vaciar toda la información. Entonces, esa es la diferencia con los discos magnéticos. Los discos magnéticos tienen que ser formateados, que se crean pistas. Lo mismo sucede con el disco duro. Te compras una computadora y te lo van a formatear para empezar a vaciar la información. O si ya ha venido formateada de fábrica, ya tiene información y tú no necesitas hacer el formateo, pero que quede claro que ese disco ya ha sido formateado. Entonces, estos son los dispositivos magnéticos. Y en contraparte están los dispositivos ópticos, los que utilizan tecnología láser, o sea, tecnología óptica, los que se queman por calor. Y entre esos están los últimos DVDs, CDs y los Blu-ray.
la superficie, o sea, son lectores que ya tienen las computadoras por láser y a través de ranuras microscópicas, bueno, ya es toda una tecnología y todo un avance tecnológico que leen y pueden copiar información, sacar información. El, ¿Cuál es la ventaja de esto? Dice, la información queda grabada en la superficie de manera física, por lo que solo el calor y las rayaduras, cuando no, estos españoles que utilizan la ella en lugar de ye, las rayaduras, y no me di cuenta, pueden producir la pérdida de los datos. Sin embargo, es inmune a los cambios magnéticos y a la humedad. O sea, ¿cuál es la ventaja? Les decía, los cambios, ser inmune a los cambios magnéticos y a la humedad a nosotros nos proporciona seguridad y nos proporciona mayor y mejores condiciones para mantener la información. El, Cuando tenemos bases de datos y queremos sacar backups o copias de resguardo, podemos utilizar estos dispositivos y almacenamos y van a durar bien porque no les daña la humedad, mientras en otros no. Las cintas magnéticas antiguas se dañaban por el excesivo calor o por el excesivo frío o por la humedad. Bueno, esos son los dispositivos clásicos de almacenaje, algunos ya un poco antiguos, pero vale la pena conocerlos. ¿Por qué vale la pena conocerlos? Porque de pronto van a ir a trabajar a una biblioteca que había guardado toda una tremenda base de datos histórica, digamos un fondo bibliográfico súper interesante, histórico, y lo había guardado en un disquete, en disquetes o en CDs, o por ahí en una cinta magnética. Entonces, no pueden perder esa información, obviamente, hay que conservarla. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay conversores de formatos. Pueden sacar, si estás en cinta magnética, pueden sacar a otro dispositivo, a otro formato, y así de ese formato a otro ir avanzando. Como para los que conocieron los hay estos dispositivos para los videos, bueno, le llaman video al aparato, al cartridge, y ese cartridge antiguo que se utilizaba con los reproductores de videos antiguos para ver películas en la TV, hay reproductores, más bien conversores de esos cartridges antiguos, de esos eh, videos, como le llamaban, aunque el dispositivo era otro, y lo pueden convertir pueden convertir o bajar la información o copiar la información en un DVD. Entonces hay máquinas especiales, ¿no? Hay conversores. Lo mismo sucede para todos los demás. O sea, no toda la información está perdida, siempre se lo puede recuperar. La cosa es conocer cuáles son los dispositivos y que existen. Entonces habíamos hablado de todos los dispositivos que son clásicos y que son algunos antiguos. Y nos referiremos ahora al disco duro virtual. El disco duro virtual es lo que actualmente conocemos como el disco, como la información o el almacenaje en la nube. La abreviatura de este disco duro virtual, que así se lo denomina técnicamente, es VHD. Es un espacio ofrecido por las empresas para sus clientes como una solución al almacenamiento de datos. O sea, no solo es de empresas, por ejemplo, en la universidad tienen sus propios servidores y deben estar en un SATIC o estarán en el CPDI. Hay tanta información dentro de la universidad, información de los alumnos, docentes, actividades administrativas, financieras, todo eso. Entonces el volumen es tanto y por seguridad y por el volumen de la información, todo eso debe ser almacenado en servidores. Y son los expertos informáticos los que manejan y gestionan todo esto y dan seguridad a toda la información, de manera que no se vea corrompida o no se vea alterada, todos los datos. En ese caso, por ejemplo, en el departamento
de gestiones, donde se hacen los registros, la matriculación, todo eso, se meten datos que hasta con cierto límite de acceso. Hay datos que una vez que se han ingresado no se pueden modificar nunca más, es salvo que se consiga una autorización y se recupera la información o se habiliten acceso a esa información y pueda ser modificado. Entonces esos son los servidores físicos. Esos son lo que no, a nosotros nos venden como tu información en la nube. Y ahorita aclaramos por qué en la nube. Entonces es una solución para el almacenamiento de datos. Emula desde un disco duro rígido dentro en un ordenador y gracias al Internet permite el acceso desde cualquier lugar. Y está acá, gracias precisamente al Internet o porque tenemos acceso a ese servidor a través del Internet es que se denomina en la nube. Hay muchos, muchas empresas que venden los servicios de servidores o hosting. Eh, También se le llama hosting, donde podemos alojar nuestra información. Uno que es bien conocido, eh, quizás utilizaron también, es el GoDaddy, que les vende dominio y les vende hosting, o sea, un espacio en su servidor. Entonces tú compras por desde $20 un espacio de manera anual y puedes crear tu propia página web y puedes trabajarla como si fuera una página web profesional porque ya tienes el hosting, está ahí el servidor y toda tu información no se almacena en tu computadora porque obviamente se va a llenar pronto, va a consumir mucha memoria, sino va a estar almacenada en los servidores del ejemplo, en el GoDaddy o GoDaddy. Y, y también te venden dominio. ¿Qué es el dominio? En el, cuando vemos la dirección de los URL para ingresar a una página, digamos umsa.edu.bo, el dominio de umsa.edu.bo es edu.bo. Ese es el dominio. No voy a entrar mucho en detalle porque no corresponde a esta clase, pero les daré la referencia. O, por ejemplo, no sé, digamos, canal7.org o ONG, no sé, planinternacional.org. Ese .org es el dominio. El ORG siempre es de organizaciones, de organismos privados, públicos, lo que sea. Y el dominio es comercial, o sea, lo podemos utilizar nosotros. Esos son muy baratos. Hay dominios o prácticamente libres. Y el dominio ORG, el bo es .bo, .co, o sea, dependiendo del país, hay una nomenclatura especial de países para referirse o sea, es una nomenclatura geográfica de los países y puedes comprar ese dominio como umsa.edu.bo y que es un dominio un poco más caro. Pero cuando viene con otro denominativo, con otro sufijo como edu, entonces tienen otro tipo de costo. El URL umsa.edu.bo es un dominio que es una dirección, un URL que tiene doble dominio, o sea, edu.bo. Y esos sí eh, están solventados porque son educativos. Pero hay otros como, a ver, me acuerdo de alguno. Eh, bueno, en este momento no me viene a la mente, no he buscado ejemplos, que son sumamente caros. Siempre los que tienen .bo son los más costosos. Y los de ORG también son costosos. Ahora hay org.bo, esos sí también son caros. Bueno, como referencia les diré que estarían en el orden de un punto .org debe estar unos 150 a $200, dependiendo cuánto de almacenaje, el tamaño, algunas otras precisiones.
entre 150 y $200 anuales. El solo ORG debe estar hasta $150. El, el ORG.bo imagino que debe estar unos $300 a $500 anualmente, no se paga mensualmente. Y hay gente que ha creado eh, URLs, espacios, digamos, he creado nuevas tic.org. Ya tic.org debe ser un dominio, un URL, un súper demandado, porque ¿quién no va a buscar tic.org? Y hay gente que crea así cosas con un nombre bonito y lo tiene un tiempo y lo vende más caro. Y también es una forma de comercializar ese tipo de cosas. O sea, ¿dónde no le encuentra negocio, no? Y lo vende y bueno, debe sacar buena plata. Entonces, ese es el, ese es el tema, esa es la relación con el tema que estamos viendo, que es la conservación de datos en la nube, el almacenaje en la nube, que en realidad no es nube, se ha denominado nube porque tenemos acceso a esos servidores que pueden estar en China, Taiwán, Estados Unidos, en Chile, quizás en Bolivia, en cualquier lugar del mundo, y tenemos acceso a través del Internet. Ahí es que se le denomina en la nube. Sin embargo, como puse el ejemplo de la UNSA, ellos tienen sus propios servidores, no alquilan, o sea, no contratan en alquiler los servicios de almacenaje de una empresa, sino tienen sus propios servidores y están bien protegidos y bien guardados. Esto les puede traer a la memoria, ya viendo en la práctica, ¿se acuerdan de las anteriores elecciones, las del 2019, cuando se hizo una serie de denuncias y hablaban de respaldos técnicos y de que sí había evidencia, indicios, o lo que sea, y hablaban de que había servidores externos que estaban no sé, en cualquier lugar, que aparte de los servidores internos de la Corte, del TCE, del Tribunal Supremo Electoral, habían habido inferencia en un servidor externo que estaba fuera del país o fuera de la corte o fuera de la ciudad, etcétera. ¿Recuerda? Entonces, eso se trata más o menos lo que trabajar con servidores internos que se supone que tienen que tener los máximos estándares de seguridad, tienen que ser inviolables, o alquilar otro que obviamente una empresa que renta estos espacios tiene que brindar también seguridad en el contrato, tiene que decir. Y si no, aunque en nuestro país no prosperaría, pero en otros lugares sí, pueden hacerse a demandas. Y las demandas que les hacen son millonarias. De esa forma entonces se utilizan el disco virtual, el disco duro virtual, o sea, la información en la nube. Listo, hasta acá pararemos un ratito, descansaremos, son las 9:05 y nos veremos a las 9:05, 10 minutos, 9:15, 9:15 más o menos, para que le den un respiro, tomen su desayuno y luego continuamos con la segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces desconectaré y voy a quitar la presentación. Ay, caramba. Entonces nos vemos en 10 a 11 minutos. Gracias, María Soledad. Muchas gracias. Bueno, entonces terminaremos terminaremos la presentación, que falta poquito, y vamos a ver vamos a tratar de aclarar algunas dudas todavía que surgen sobre el tema de la actividad de mañana. Terminaremos, no nos falta mucho, vamos a aclarar esto y por favor, toda duda, no se sientan incómodos de preguntar lo que sea. Probablemente hayan muy obvias que muchos ya conocen, pero hay cosas que podrían todavía estar
la nebulosa o no conocen. Y por favor, con toda confianza, pregunten todo lo que deseen saber sobre esto. Estábamos hablando de lo que era el almacenaje, el almacenamiento de información en la nube y por qué se denominaba en la nube, y que en realidad no eran en la nube, sino que eran en servidores, y que se le dio el denominativo de almacenaje en la nube porque nos conectamos a través del Internet, y comprando los servicios de almacenamiento o de hosting o de alojamiento, como también se denomina, de alguna empresa. En el caso de utilizar el servidor de una misma organización, hemos utilizado el ejemplo de la universidad, los servidores, mal podríamos decir, digamos, estamos trabajando en la carrera de bibliotecología y decimos la información de los alumnos está en la nube. Muy mal podríamos referirnos así. Lo adecuado sería referirnos como toda la información de los datos de los alumnos de la carrera se encuentran almacenados en los servidores de la UNSA. Porque si bien la conexión es vía, vía red, no siempre tiene que ser vía internet. Me refiero a que si no hay una red física, bueno, sí, la conexión sea internet, pero es intranet, porque nadie más utiliza eso. Y no porque se comuniquen a través de internet, porque no hay el cableado físico, quiere decir que estén utilizando en la nube. No está, en ese caso no está en la nube, sino está en el servidor de la institución. Lo mismo pasaría con cualquier institución. Pero cuando utilizamos los servidores de una empresa proveedora de hosting o alojamiento o ese servicio, sí hablamos de la nube, porque no tenemos idea, por lo menos idea inicial, no la tenemos, de dónde puedan estar esos servidores. Por ahí están en Silicon Valley o están en la China, entonces para nosotros está en la nube. Esa es ahora otra forma de almacenaje de la información. Cuando hablábamos de los dispositivos de almacenaje, nos referíamos a los USBs, a los CDs, a los DVDs, a los discos duros, a los discos duros externos, etc. Hay otra forma de almacenaje que también utilizan los servidores web. Esto se utiliza y han estado utilizando seguramente en clases anteriores con algún docente cuando les compartía algún archivo en el Google Drive. Esta forma de compartir archivo es que el archivo está almacenado en un espacio. Puede ser en un servidor web o puede ser, como les había dicho, en un servidor institucional. Si nos referimos a los servidores web, ¿qué hacemos? Ubicamos una dirección donde podemos subir, obtenemos el URL y lo compartimos. Y desde cualquier punto, como usuarios, podemos acceder a través de ese enlace o de ese URL que nos han compartido. Más o menos como lo que estamos haciendo con las clases, ¿no? Pero en lugar de entrar a una clase o una videoconferencia, lo que estamos haciendo es entramos a un archivo. Y lo puede bajar cualquier persona desde cualquier ordenador. Aquí hemos anotado dos que lo pueden probar, pero en un ratito vemos más. El RapidShare y el Mega Upload. Son dos espacios también gratuitos que pueden cargar todo eso. Otra forma de almacenar información, además de transmitir información, son los servidores de correos, como los que tiene Google con su servicio de Gmail, o como Windows Live. Y se puede acceder también, se puede almacenar información, puede ser temporalmente o a más largo plazo. Y puede ser información que se la puede compartir de forma masiva, como lo que pasa con los correos. En muchos o todos en realidad ya tenemos acá una cuenta en Gmail, y en esa cuenta recibimos información. O sea, miren cómo se convierte en un dispositivo de entrada. Entra información, ustedes la tienen ahí,
La pueden descargar, la pueden guardar, la pueden archivar o en la misma cuenta, en su misma cuenta pueden organizar carpetas, estructurar su información, administrarla bien, todo lo que llega, digamos, de la carrera en una carpetita, lo que llega de una materia a otra carpetita, de otra y así hacer toda la estructura de... Y ahí se nos está convirtiendo en nuestra cuenta en Gmail también en un punto de almacenaje, en una fuente de almacenaje. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar estos medios? La ventaja es que podemos disponer de los archivos en cualquier momento. Solo tenemos que tener una buena conexión a Internet y el no tenerlo puede constituirse una desventaja. Y podemos descargarlo, mientras que nuestros dispositivos, si queremos descargar en un smartphone, tendremos que tener una versión adecuada que nos permita acceder a esas fuentes y descargarlo. Y o una laptop, un iPad, donde ustedes quieran descargar, es fácil. La desventaja sería que si no tienes conexión a Internet, estás igual de desconectada que antes. Y una enorme desventaja sería que estas empresas pueden desaparecer y pierden toda la información. Eso ha sucedido muchas veces. Está dentro de la ciberdelincuencia, dentro de las estafas cibernéticas, que empresas que presentan su página web, porque a través de una página web es que vamos a contratar estos servicios, presentan una página web sumamente institucional, sumamente corporativa, te ponen ejemplos, a veces, muchas veces aconsejan entre compañeros, entre colegas, tienes que ver los comentarios, falso, puedes ver los comentarios, nadie te lo impide, pero no sabes si esos comentarios son auténticos. Yo puedo crear mi página web, mi propio blog, mi página web, y yo misma crear con diferentes nombres o avatars o lo que sea, puedo crearme 35 y más comentarios. Y todos que hablen muy bien y que felicidades, que ustedes resolvieron mi problema, que sin su servicio mi empresa no hubiera triunfado o cualquier macana de esas, yo misma puedo crear. Entonces, cuando alguien les diga, si quieres ese servicio, ver los comentarios, pueden verlo, pero no es tan fiable. Cualquiera crea comentarios. Y eso es lo que les decía, ¿no? Entonces, estas empresas se presentan con muy buena imagen digital, con una imagen corporativa aparentemente muy sólida y pueden vender esos temas, los hosting. Y pueden tener puede ser un hacker o un ciberdelincuente que esté en su computadora, que esté en su casa y tenga una computadora que sí puede ser servidor. Y, y unos días te almacena, te cobra $200 o más por el almacenaje anual, te manda un contratito hasta firmado, todo lo que sea. Y te tiene unas semanas hasta que caigan más clientes y vende, no sé, 1000, 2000 hostings, espacios de hosting, y de pronto lo cierra el espacio y nunca más sabes de él. El, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer ante eso? O sea, nada, perdiste toda la información y ese mismo ciberdelincuente puede estar con 2 o 3 portales o sitios web de esa forma y estar engañando así. Y de pronto cierra todo, se ha llevado una buena cantidad de plata en su cuenta y desaparece un buen tiempo hasta que vuelva con una nueva, con una nueva forma de estafa, como son las ventas y compras en línea. Esa es la enorme desventaja que tiene. No podemos tener seguridad, por eso es que hay que ir a sitios fiables. Y la recomendación de ver los comentarios o las opiniones, lo podemos traducir de otra forma. No ver los comentarios que pone el
ofertante en su mismo blog, sino googlearlo y ver cuánto te visita y cuántas veces y cómo está posicionado en la web. Si está muy bien posicionado y está en primeras páginas y en otros espacios se hace referencia o ven que algún sitio web habla de que está alojado en ese lugar, entonces sí ya se puede considerar confiable. También se googlea, lo georreferencian, una página sólida, por ejemplo, Amazon, bueno, aunque ellos venden otro tipo de servicio, no venden espacios de hosting, tiene todos los datos, o sea, lo puedes rastrear de donde sea, ¿no? Y siempre vas a llegar a ese punto. O sea, no hay por dónde perderse. Una página sólida y confiable del que puedas confiar el depósito y la entrega de el almacenaje de toda tu información, tendría que tener esas mismas características, ser bastante sólida y que se pueda rastrear desde diferentes puntos, diferentes lugares. Entonces, esas son las ventajas y las desventajas de utilizar entre comillas, un dispositivo de almacenaje. No es exactamente un dispositivo, sino es un espacio de almacenaje, pero que trabaja como un disco duro virtual gigantesco. Ay, cielos, no quiere pasar. Bueno, les decía, hay otras formas de almacenaje temporal o de almacenaje a largo plazo o de almacenaje con compra de servicios. Les había mencionado, por ejemplo, el Google Drive. El Google Drive están utilizando muchos docentes para compartir información, para hacerles entrega de material y todo esto. Yo particularmente no utilizo el Google Drive, utilizaba el Dropbox, pero son tan engorrosos, o sea, desde mi punto de vista muy, muy personal, pero quiero hacerles conocer mi apreciación ¿por qué no utilizo esto? Porque entrar al Google Drive es entrar a una serie de carpetas y nos crea un hábito bastante peculiar, en el sentido de que yo les mando curso de verano, la carpeta va a ser curso de verano. La subcarpeta puede ser sistemas informáticos y la otra subcarpeta de cursos de verano va a ser tecnologías de la información. Eh, en mi carpeta sistemas informáticos voy a crear otra carpeta que va a ser unidad 1, otra carpeta que va a ser unidad 2, otra carpeta 3, unidad 4, la cuarta. Imagínense, ahí he bajado 3 niveles a mi información. Y luego recién en la unidad 1 pondré esta presentación, pondré en otro archivo otra presentación, pondré bibliografía, etc. Imagínense cuántos niveles de información estoy sacando, porque de otra forma, meter como si fuera una caja donde meten utensilios no me sirven, ¿no? No estoy trabajando adecuadamente. Lo que tengo que hacer es estructurar bien mi información para que ustedes la puedan conservar. Y, y si no la estructuras bien así, te va a llegar un montón de cosas y al final no vas a saber cuál era qué, dos archivos con el mismo nombre, te va a mandar una colega algún archivo, o sea, se te va a dispersar tanto la información que es difícil gestionarla. Entonces, lo mejor es hacer carpetitas. Y nosotros que vamos a ser archivistas y todo eso, tenemos que gestionar muy bien la información, estructurar muy bien su ubicación. Entonces, eso es lo que no me gusta, porque para entrar a un archivo tengo que entrar una, dos, tres carpetas. ¿Y dónde se crea el mal hábito? Que se descarga el archivo y lo dejas en descargas. Lo abres, perfecto, lo abres, trabajas en tu Word, todo eso se actualiza. Bueno, si le das la opción de actualizarse simultáneamente en el Google Drive, se actualizará, o si no, no. Y lo cierras, grabas o no grabas, digamos, has grabado y no tenía la opción de actualizarse en el Google Drive, se queda en tu descarga.
Y ese iba generando el mal hábito y cuando tienes que buscar dónde está, tienes que entrar y seguir los N pasos para llegar al archivo o buscar en tus descargas por fecha y acordarte en qué fechas descargar. Entonces, ese mal hábito crea sobre todo cuando manejas un montón de información. Para mí no me funciona porque no es muy dinámico, no es nada ágil desde mi punto de vista. Lo que prefiero es que me mande por correo o por web WhatsApp. Cuando me manda por correo lo descargo y inmediatamente se pone en una carpeta. Pero se podría hacer lo mismo en descargar desde el Google Drive, pero tiene sus bemoles. Entonces, bueno, eso como, entre paréntesis como un comentario simplemente, como lo he observado, y muchos no pueden tener el mismo parecer, no es que mm, lo que digo sea lo único, ¿no? Lo único valedero. Dentro de esos espacios para compartir y almacenar, ya sea temporalmente o a largo plazo, la información, tengo aquí algunos ejemplos. Cuando les digo temporalmente, es que muchos espacios están disponibles por unas horas y luego desaparece la información, sobre todo cuando el servicio es gratuito. Cuando se lo paga, lo puedes tener un buen tiempo, o cuando son como el Google Drive, tienes que abrir una cuenta y te dan un espacio limitado para que puedas mantener tu información. Si quieres mantener más, entonces ya tienes que comprar un espacio más grande, pagar anualmente o semestralmente de acuerdo a lo que te permitan. Eh, y de esos hay muchos, ¿no? Estamos hablando hace rato rápido. Ahora hablamos pueden probar todos estos, están con sus enlaces, el ForShared, ADrive, Box, todos estos, los conocidos acá, aparte del Google Docs o Google Drive como le denominamos, son el Dropbox y el WeTransfer. De esto lo pueden probar, a ver si les funciona y cómo les funciona. Algunos son por ejemplo, el SkyDrive es de Microsoft. En el Google Doc funciona con las cuentas de uno. El Soho no lo he probado, lo voy a probar hoy día. Y el WeTransfer, que es el que yo particularmente lo detesto porque si hoy día te comparto el enlace, en unos días ese enlace ya no te sirve porque la información se ha borrado automáticamente. O sea, no te da tan poco tiempo de, de permanencia de tu archivo que es una barbaridad. Nos ha perjudicado mucho esto en el trabajo porque no estás esperando, eh, estás ahí pendiente cuando manejas mucha información. Estoy escribiendo una memoria, y para la memoria he solicitado fotografías antiguas que datan del 1945, 50, y me han mandado por WeTransfer. Y yo pedí que no me manden por WeTransfer. Bueno, me lo mandaron por WeTransfer y cuando y yo no estaba así pendiente, son más de 18 organizaciones las que tenían que mandarme, y yo no estaba pendiente de que me manden porque estoy haciendo eso como una actividad adicional y no como una actividad central de mi trabajo. Cuando he ido avanzando y según voy avanzando, voy abriendo y obviamente los archivos ya no estaban porque el enlace había caducado. Y un enorme perjuicio porque 5 organizaciones me mandaron en WeTransfer. Tenía que pedir nuevamente, obviamente nadie está con el tiempo para hacer un trabajo que ya lo ha hecho y ocasiona un montón de problemas. Imagínense más si fuera unas bases de datos o información más sólida, más relevante. Bueno, mi información era relevante, pero por eso que WeTransfer yo particularmente no lo recomiendo, prefiero Dropbox. Entonces, pero bueno, volviendo al tema, estos son algunos espacios en la web que pueden utilizar y que son de transferencia de información, transferencia de documentos, transferencia de datos, o si gustan lo pueden utilizar como en el Google Drive como un dispositivo de almacenamiento de datos. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es otra forma.
Como verán, esto ya no tiene nada que ver con los espacios sólidos o duros o tecnología física, o sea, del hardware, pero cómo se ha, con el cambio, con la evolución de todos estos conceptos y los avances tecnológicos ha ido cambiando. Si antes solo podías almacenar en un USB o en un DVD, ahora con esto de la nube, virtualmente puedes almacenar también esa información, pero ya no en un espacio físico. Obviamente lo puedes hacer físico, si lo descargas en un USB, en un DVD o en un disco duro, pero lo puedes tener ahora almacenado en la nube. O sea, acá se hace una cuestión híbrida de almacenaje a través de medios físicos, utilizando hardware, o a través de medios no físicos, utilizando software. Pero que lo estamos introduciendo y lo estamos viendo ahora acá como hardware para hacer correlación de lo que estamos hablando, de lo que son los dispositivos de almacenaje. Y luego hay un nuevo dispositivo, estoy segura que muchos no han escuchado de esto, que se llama el Solid State Drive, que es un flash, que se denomina Flash SSD. Es un nuevo dispositivo de almacenamiento que se prevé que va a reemplazar al disco duro. Eh, no utiliza no utiliza el disco duro convencional. ¿Alguien ha abierto un disco duro? Si no lo han hecho, abran un disco duro y van a ver que adentro es un disco, realmente es un disco. O sea, no le han puesto el nombre disco duro porque sí, sino es realmente un disco. Entonces, con este nuevo dispositivo, se prevé que ese disco duro convencional actual que tanto tiempo nos ha acompañado va a cambiar y el sistema de almacenaje de información va a ser diferente, va a funcionar a manera de varias memorias flash o memorias USB con muy alta calidad, con muy alta capacidad de almacenaje. El, van a, van a ser como utilizar varios, como acá dice, varios pendrives. Y recordarán o habrán visto que los pendrives cada vez son más pequeñitos. Prácticamente es la punta y un pequeño apéndice para jalar o para insertar a la máquina. O sea, se han reducido tanto y fácilmente tienen, no sé, 70 gigas, 100 gigas. Seguro que han salido o ya habrán salido los de esos flashes, así que prácticamente la cabecita es para insertar y el apendicito para jalar, nada más. Una cosa increíble. Yo creo que ya han salido los de entera, no lo vi y no hice mucho seguimiento de eso, no lo vi, pero imagino que ya. Entonces, esa estructura, esa característica más o menos va a tener este disco. Ya está fabricado, ya han salido, pero lo que no se está haciendo es todavía implementación masiva en todas las computadoras. Eh, bueno, por el tamaño y todo, se está utilizando. Las laptops las de última generación o las de última gama están utilizando este sistema, no precisamente este flash SSD, pero están utilizando este sistema. Por eso es que ustedes ven cada vez son más delgaditas, y mucho más planas, inclusive con monitor no llegan a medir algunos hasta 9 milímetros, inclusive la máquina portátil cerrada con monitor y todo, y que ya no da lugar al uso de algunos puertos, ya no existen. El, están utilizando este sistema de disco duro para almacenamiento, bueno, para todo el funcionamiento de la computadora. De ahí es que pone en desuso otros dispositivos. Por ejemplo, muchos, lo que utilizamos en clase, ¿no? Los proyectores de diapositivas, esos proyectores, o lo que normalmente conocemos como data show, tienen unos cables que tienen dos tornillitos alrededor. La mayor parte, y no se quema, o sea, será porque se usa poco, se usa eventualmente,
No sé qué, está muy bien, pero pasaron se están convirtiendo en obsoletos. El, no hay que descartarlos del todo porque hay adaptadores y deben conocer ustedes el adaptador de ese tipo de conexión JATA, que no, no es JATA, de ese tipo de conexión a USB. Pero cuando las conexiones sean todas remotas, o sea, por, por Wi-Fi, o sean por Bluetooth, eso sí ya va a quedar obsoleto. Además están surgiendo los proyectores que tienen conexión a Wi-Fi, eh, y lo puedes conectar desde tu teléfono al, al proyector. O sea, es una maravilla, ¿no? O los que tienen la ranura para insertar el USB y utilizarlo así. Entonces, estoy haciendo referencia con este tipo de disco duro que, que si no está ya en vigencia y no ha llegado a nuestro mercado, o tal vez sí ha llegado, es una nueva forma es un nuevo recurso de almacenaje con mucha más capacidad y con mucho más, reduce mucho más, optimiza mejor los espacios en las computadoras, sobre todo las laptops. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas son arranque rápido, mayor rapidez de lectura, baja latencia de lectura y escritura, lanzamiento y arranque de aplicaciones en menor tiempo, menor consumo de energía y producción de calor, es silencioso, obviamente menor peso y tamaño. El, las desventajas serían los precios son obviamente altos, menor velocidad en operaciones, menor tiempo de vida confiable, menor recuperación después de un fallo técnico, vulnerabilidad contra cierto tipo de defectos, de efectos, o sea, golpes, caídas, todo eso. En ese caso, si utilizamos este tipo de almacenaje, sería bueno contar con respaldos continuos a fin de no perder nuestra información. Entonces, estos son, si bien hemos introducido en el hardware, dispositivos de almacenaje en línea o en la nube, todo esto que acabamos de ver de manera lo más condensada posible es lo que significa el hardware. Les repito una vez más que cuando les digan se arruinó el CPU, el microprocesador, y ya no funciona la máquina, créanle. Pero si le dicen se arruinó la tarjeta gráfica y ya no puedo encender la máquina, no le crean, no está haciendo un buen trabajo su IT. Hay elementos, componentes del hardware, de la computadora, que sí son indispensables, pero como la tarjeta madre, pero hay otros que si no funciona, no funciona, pueden seguir trabajando en la computadora. Y, y con esto hemos terminado esta primera parte, ya les había advertido que es bien árida, pero si complementan con alguna otra información, van a ver que más, que al final es bien bonito, ojalá en un semestre, que es lo que dura la materia, podría ver con más detalle, con más calma. Y también no ayuda, ¿no? Lo que es virtual, porque muchos de estos artefactos, de estos componentes, ya los tengo en casa. Y los hubiéramos visto, les hubiera pasado, para que vean cómo son los capacitadores, los condensadores y todas esas cosas. Y, y cómo funcionan, por ejemplo, esta placa que se ve en la imagen por la parte de atrás, cómo está interconectado y tiene como todo una autopista, una carretera de conexiones entre sí. Aparentemente en una placa todo se ha puesto, pero no, no es así. Atrás se ven, como les digo, toda una carretera, una autopista de interconexiones y son como hilos metálicos que semejan una soldadura. Ahora ya son mucho más finitos. En algunos casos están interplaca dentro de la placa y en otros casos están fuera de la placa. Entonces es bien bonito, ¿no? Para los que tienen sobre todo
algún apego a la tecnología, o más que a la tecnología solamente, sino a lo electrónico específicamente, es bien interesante. Bueno, hemos terminado entonces, les decía, todo lo que es hardware. Mañana hacemos software, que es fácil, y entramos, no, mañana no, el viernes. El viernes hacemos la última parte de esta unidad y con eso habríamos terminado la unidad 1 y ahí nos nivelamos y empezamos la unidad 2 el día lunes. ¿Está bien? Ahora sí necesito que me hagan todas las preguntas que tengan, de cualquier tipo. Licenciada, yo tengo una pregunta. Dime, No ¿cuál sé es? si me escucha. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, usted mostraba algunos, no sé si son programas o son, bueno, nos mandó con sus links, ¿no? Era Ajá. WeTransfer, Dropbox y hablaba de otros más, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de transferencia, de error de transferencia? Es decir, si transfiero de información de un documento, bueno, información a otro Ujú, dispositivo, no cambia la información de dispositivo a dispositivo, porque tengo entendido que a veces cuando se hace la transferencia de información, se borran algunas letras y ya no sería, digamos, la información completa. ujú. Más o Sí, menos esa era mi pregunta. esto ocurre cuando el archivo que has mandado o que has recibido se daña. Normalmente no se daña en la transferencia, no siempre se daña en la transferencia, no es lo que encontrarías normal que se dañe en la transferencia. ¿Qué ocurre? Hay que tener mucho cuidado y estas son recomendaciones bien básicas. El archivo que tú puedas crear, hagamos un ejemplo que has creado un archivo en Word que se llama Ciencias de la Información. Eh, si tú has trabajado en el Word 2019, 2020, cualquier versión, te va a permitir hasta acentos. Entonces grabas Ciencias de la Información y con espacios y acento en la O. Y lo mandas eso por Dropbox o por WeTransfer o Google Drive. Si yo recibo ese archivo, pero mi computadora había sido súper antigua y no me... Y mi versión de Word era 2014, digamos. Entonces, la versión que yo tengo en Word es diferente a la tuya, mucho más antigua. Y cuando quiero abrir el documento me dice no puede abrir. Y muchas veces me va a salir el mensaje que diga archivo dañado. Y no había sido precisamente que se ha dañado el archivo, sino que la versión es diferente, por un lado. Por otro lado, y he tropezado varias veces, pero por omisión de algunos colegas, de que ponen acentos en los títulos, en el nombre del archivo. Y la computadora a la que estás mandando puede no aceptar. Traten de cargar en una página web si alguien maneja. Si no, nos vamos a inventar a ver si podemos hacer una, un, un archivo con acento. Van a ver que no les permite. O sea, no les permite descargarlo. Pero si va a una computadora que tiene la misma versión, sí lo va a descargar y no va a haber ningún problema. Entonces ahí dicen el archivo se ha dañado al mandar. No, muchas veces el archivo no se ha dañado al mandar, sino el archivo no es compatible con la versión del programa de recuperación entre la computadora eh, eh, que envía y con la computadora destinataria. Esa es una de las causas. Ahora, cuando llega incompleto o llega, abres tu archivo en Word y lo que ves son cuadraditos, cuadraditos y unas letras desconocidas, pero sí está el título. Eso también es el problema de formato, perdón, no de formato, de versión.
Es una versión diferente, pero por alguna razón has logrado abrir. Pero como la versión es antigua, entonces te lo lee hasta por ahí y listo. El archivo dañado precisamente no distorsiona los caracteres. El archivo dañado, recibes tu Word, tú me mandas tu archivo en Word y tenía 20 páginas. Yo lo recibo y de pronto lo estoy leyendo y en la página 10 desaparece todo el resto de la información. Entonces ahí sí puedo decir que el archivo se ha dañado y se ha cortado y ha subido solo parte del mismo y no lo puedes recuperar completo. Pero si yo veo que el archivo que me mandaste tiene cuadraditos y unas letras que parecen en griego, ahí yo me doy cuenta de que estoy con la versión equivocada. Y si me has mandado y directamente no lo puedo abrir, entonces puede ser tema también de versión o es que hay un caractercito por ahí, puede ser un acento, puede ser un signo, un simbolito que estaba en el nombre del archivo y que la versión que yo tengo no me deja abrir. Y eso es básico. Si ahorita, a ver, trataré de mostrarles. Ah, no, no tengo en esta. He cambiado de. Que esta máquina es más rápida. Pero para mañana les puedo, para el viernes les puedo traer el ejemplo. Como una cosa tan básica como poner el acento al nombre del archivo puede perjudicar a toda una clase. Imagínense que yo les mande el examen para que lo resuelvan y me lo presenten mañana y les digo, tienen 3 horas para hacer, les estoy mandando en este momento. Y les he mandado con un acento en el título o en el nombre del archivo, no lo van a poder abrir. Algunos, algunos sí lo abrirán. Entonces, algo tan elemental y tan básico puede ser un gran perjuicio. Lo que yo utilizo, por ejemplo, es ciencias de la información, ciencias la primera letra con mayúscula, todo junto como una sola palabra, información con mayúscula. Eso eh, me permite grabar así. Y ahí no corre el riesgo de que se pierda. Entonces, es así, Maricruz, cuando, cuando mandas información. Pueden ser esos problemas. Ahora, ¿el disco duro externo es confiable para guardar información? Sí, es confiable. Mientras no lo pongas a, a, a temperaturas extremas, digamos, lo dejes en el sol, pero así, un sol tremendo que puede perjudicar, o lo dejes en un sitio húmedo donde se puedan oxidar algunas partes y ya no te va a permitir leer, o le hayas derramado líquidos que también te puede dañar y te lo oxida algunas partes, ¿no? Pero como dispositivo, digamos que le das buen tratamiento, buen trato, mm, no, cuidas de agentes externos, que no le entre basura, que no le entre polvo, entonces te sirve bastante hasta que por su capacidad deje de ser, de ser útil. Yo tengo un disco externo desde el 2004. Claro, estoy usándolo como respaldo porque hay archivos que son de la casera antiguos, entonces los puedo seguir abriendo, los puedo seguir viendo, pero siempre con el cuidado que les recomendaba ahorita, ¿no? Los nombres de los archivos, ver las versiones y todo eso. En un Eh, seminario, no, dime, pregunta. licenciada, otra pregunta. ¿Pasa lo mismo con, por ejemplo, si tuviera Windows 2000, no sé, 13 pero yo quisiera transferir información y mi máquina sea mucho más sofisticada, digamos, ¿no? ¿Pasa lo mismo? Y la segunda pregunta es en relación a los servidores. Usted habla de servidores temporales en la nube, ¿no? Y estos Ujú. servidores que son, no sé cómo decirlo, para toda la vida que compran las empresas, ¿no? ¿Cuál sería más aconsejable para los archivos o para las bibliotecas?
Para una biblioteca, utilizar este tipo de servidores temporales como el Google Drive, el Dropbox, el WeTransfer de pago, todos esos, no los recomiendo. Lo que tienen que hacer es crear un archivo grande, un buen archivo bien estructurado y comprar los espacios de un servidor confiable. Google tiene sus espacios tiene sus servidores, o sea, su hosting, y donde pueden almacenar esa información. O acá en Bolivia también hay empresas, por ejemplo, una es, mm, ay, no me acuerdo, RCA Solutions. Ellos tienen sus servidores acá en La Paz y te dan todo el apoyo técnico y la asistencia técnica oportuna. Te comunicas y casi en tiempo real te están dando asistencia y cuidan de que todo esté marchando bien, te sacan backups periódicamente, te lo sacan de todo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Si tú me mandas una base de datos de 1000 libros, y me mandas por Google Drive, ese archivo me va a llegar con la lista de los 1000 libros y listo, ahí murió. Si tú quieres, tendrías que abrir, insertar más libros, se va a actualizar también en mi base de datos, pero yo tengo que volverlo a abrir y todo eso. Pero si utilizas tú eh, un archivo utilizando un servidor, ese archivo va a estar, podemos alojarlo, digamos, lo podemos poner en una página web y a bibliotecas de sistemas informáticos. Eh, lo ponemos y contratamos un servidor. Ese archivo va a estar accesible a todos los que tengan el usuario y la contraseña. Si tú tienes el usuario y la contraseña, lo abres cualquier rato y lo actualizas. Ya teníamos 1000 libros, le has metido 100 libros más y tenemos. Yo en 2 días o en una hora abro y yo voy a ver los 1100 libros. Puede pasar lo mismo en Google Drive, pero yo necesito entrar al Google Drive, buscar la carpeta, encontrar el archivo, descargar el archivo, porque por ahí mi RAM es muy insuficiente y no me permite ver. O sea, es un poco más engorroso cuando se trata con información más formal, más relevante, más seria. Pero si lo tenemos en una página web, entras, le das 2 clics y ya tienes acceso a la información actualizada. Licenciada, preguntaba eso, por ejemplo, sé que la información en un archivo y en una biblioteca es muy diferente, porque en la biblioteca solamente están los repositorios de libros, ¿no? Y bueno, todo Ujú, lo que es en relación a biblioteca, pero cuando es un archivo, la información crece más y me doy a la Comibol, por ejemplo, que tiene kilómetros de información. ujú, ¿Es aconsejable comprar un servidor y cuáles serían las ventajas y desventajas de comprar esos servidores, ¿no? Porque también por la confidencialidad de la información que se tiene. sí y no. A ver, ¿por qué sí? De todas maneras tienes que comprar un servidor porque el disco duro de tu computadora no va a ser suficiente para que guardes, almacenes toda esa información. Va a haber un momento en que se va a saturar y la recuperación de la información va a ser más lenta, un poco más caótica. Entonces, si tendrían que comprar el servidor con la asistencia de un ingeniero de sistemas y decidirán si compran un servidor para la biblioteca o para el centro de documentación exclusivamente, lo que resultaría un poco, el costo-beneficio no sería bueno porque necesitarían incluso alguien que les atienda, o ver que si la institución, en este caso, digamos, Comibol, tiene más unidades, aunque creo que CCSO, ¿no? Ya, digamos, tuvieran más unidades, es toda una institución activa. Entonces, lo aconsejable es que compren un servidor para toda la institución y puedan trabajar en intranet. O sea, todos conectados, toda la información está almacenada en los servidores de la institución. El servidor puede ser una cosa chiquita, como un ordenador grande. No tiene que tener toda una cadena de ordenadores.
Entonces se va a almacenar ahí la información de toda la institución. Eso sería lo más aconsejable, que sí se compre el servidor, pero para toda la institución. Para la biblioteca, el costo-beneficio no es muy bueno. Si solo quieren comprar, entonces ahí tienen su hosting propio, su alojamiento o almacenaje propio. Y si quieren comprar solo para la biblioteca, lo más recomendable sería alquilar un espacio, un hosting, un alojamiento web de alguna empresa, ya que es, ya que es a nivel nacional. Se puede buscar una empresa nacional. En Santa Cruz hay N. En La Paz hablé ahorita de uno que conozco y nos ha dado muy buenos resultados. Y se compran su espacio web. Ellos tienen sus servidores y se encargan de se hace el contrato con la empresa, te da X espacio, digamos, me invento, te da 40 teras de almacenaje. O sea, tú puedes llenar 40 teras en información, que no lo vas a llenar nunca, creo. Entonces te da ese espacio y te da mantenimiento. ¿Qué quiere decir mantenimiento? En tu computadora, digamos, lo tienes alojado en una página web, toda esa información, que es lo normal. Digamos, has utilizado Koa o has utilizado DSpace. Entonces, va a dar actualización a ese espacio. Te lo va a actualizar, cosa que siempre esté vigente. Y aparte, te lo va a actualizar en su sistema. Y periódicamente, y así hace el contrato, si va a bajar backup semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Hay instituciones, por ejemplo, los bancos que hacen su backup diario. En oficinas como la mía también se hace backup diario. El, y se trata, ¿no?, con empresas en el contrato de que el backup sea mensual, porque digamos diario en una biblioteca no se van a actualizar muchas unidades bibliográficas, no se van a procesar muchas unidades bibliográficas, pero sí en un mes ya va a haber un número significativo, entonces se va. Y la empresa tiene la obligación, de acuerdo a su contrato, de entregarte, ya sea en un DVD, en un CD, en lo que sea, pero en algo tangible, toda la información de tu backup. O sea, así más o menos manejarías, digamos, los archivos de la Conmebol de esas dos formas, comprando un servidor para todos o comprando los servicios de una empresa que te facilita, porque puedes llamar a cualquier momento para que te den asistencia técnica. ¿Listo, Maricruz? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre esto del hardware? El viernes vamos a entrar al tema de software, pero antes de esto aprovecharía de hablarles ahora, aunque el día viernes yo creo que voy a reiterar. Quiero dejar claro un tema, que es otro, como ya algún rato les he mencionado, que se está incorrectamente utilizando. Las tecnologías blandas y las tecnologías duras no son precisamente software, hardware y software. O sea, si hablamos de tecnologías duras, no es hardware, y tecnologías blandas no es software solamente. Esa terminología de tecnologías blandas y tecnologías duras es mucho más amplia. Pero he visto en el último congreso que no he visto, no solo he visto, sino he escuchado con atención que se ha utilizado tecnologías blandas al referirse al software. No, es muy, muy, muy diferente. Cuando hablamos de tecnologías duras, sí está ahí el hardware, o sea, hablamos de computadoras, hablamos de todo eso, pero las tecnologías duras van mucho más allá. O sea, cuando hablamos de tecnologías duras, nos estamos refiriendo inclusive, como ejemplo, a un tomógrafo, a una máquina mm, para sacar electrocardiogramas,
o nos estamos refiriendo a una, como, ay, no se me ocurre ahorita, otro ejemplo así grande, ¿no? Nos estamos refiriendo a fotocopiadoras así de alta gama, nos referimos a máquinas, a filmadoras que se conectan con Wi-Fi, que tienen reconocimiento facial, que tienen reconocimiento de voz, nos referimos a máquinas fotográficas que tienen múltiples funciones y que están sacando fotografías y te están mandando las fotografías simultáneamente a tu archivo. O sea, todas esas cosas son las tecnologías duras. Pero si se ponen a pensar, cuando he hablado de un tomógrafo, ese tomógrafo tiene su hardware. Y su hardware está ahí adentro, un montón de microtransistores, digo, microprocesadores, eh, un sinnúmero de tecnología, de componentes electrónicos, digitales, etcétera. Entonces, cuando hablamos solamente y decimos las tecnologías duras eh, son los componentes o sea, estamos distorsionando y estamos refiriéndonos a otra cosa. Les repito, el hablar de tecnologías duras es hablar de todo lo que es tecnología, pero no del software, sino no de los programas que le hacen funcionar, sino de los aparatos, máquinas, equipos que tienen un enorme avance, ¿no? Incluso estaríamos hablando de satélites, o sea, el satélite que se despacha y nos está nos ayuda con la información, la comunicación y todo eso. Entonces estamos hablando de cosas muy grandes. Abarca un sinfín de cosas. Quiere referirnos y decir, tecnologías duras, ¿es el hardware? No, señor, no es así. Hardware son los componentes internos de esos equipos, de esas máquinas. Y lo mismo pasa con el software. También se menciona software o las tecnologías blandas, no siempre es así. Tecnologías blandas eh, van un poco más allá. Los software son los programas, son todo lo que nos permite trabajar hacer que el hardware funcione, pero las tecnologías blandas son un poco más allá, son las aplicaciones, o sea, hay una diferencia. Les voy a mostrar con ejemplos el día viernes y van a ver que no es hablar de lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, suspenderemos acá para darme un tiempito para entrar a tecnologías. Entonces, no nos vemos mañana. Mañana participen de la clase sincrónica. Todas las preguntas, mándenla por WhatsApp o por mensaje privado, ya les había dicho. Y yo voy a estar monitoreando todo el día cómo va ese avance. Seguramente en algún momento voy a intervenir. Y con esta clase nos vemos el día viernes con esta materia. ¿Listo? Entonces, hasta el viernes yo me cortaré y en un ratito les mando el enlace para la otra materia. Bueno, hasta el viernes.